A inicios del año 1400, los incas eran un pequeño curacazgo asentado en las fértiles tierras del Valle del Cusco. No eran el pueblo más fuerte, ni el más importante. Sus limitados dominios estaban rodeados por las tierras de otras etnias más antiguas, como los ayarmacas, los pinaguas y quilques, pueblos agrícolas que habían logrado cierto nivel de convivencia pacífica. En aquel entonces el Cusco se llamaba Acamama, y eran los años del reinado del Inca Viracocha, el octavo gobernante de los quechuas. La región andina disfrutaba entonces de una larga paz. Pero la paz estaba a punto de romperse. Desde los cálidos valles que bordean el río Pampas, un pueblo de temibles guerreros comenzaba a salir de sus tierras decididos a conquistar el mundo. Eran los chancas, que movilizaban sus ejércitos, ansiosos por saquear las tierras de los prósperos agricultores. Armados hasta los dientes, llegaron hasta las puertas del Cusco. Pero antes de empeñar combate, el general Astu Huaraca buscó entrevistarse con el Inca Viracocha para pedir la rendición del pueblo quechua. Dicen que Viracocha tuvo tanto temor al ver las filas de guerreros chancas formadas en los cerros y listas para el ataque, que huyó del Cusco, acompañado de los nobles y de Urco, su hijo mayor. El único que decidió quedarse fue el joven príncipe Cusi Yupanqui, quien angustiosamente pidió ayuda a los reinos vecinos para enfrentar a los invasores. Pero nadie se animó a socorrerlo. Finalmente, solo y acongojado por la situación, Yupanqui y sus sirvientes se refugiaron en unas cuevas, dispuestos a esperar lo peor. Las leyendas narran que tan pronto Yupanqui se quedó dormido, se le apareció en sueños la imagen del dios Viracocha, el creador de todas las cosas, quien lo exhortó a pelear y le profetizó una brillante victoria. Al día siguiente, el príncipe reunió las pocas tropas que tenía en el Cusco y subió al cerro Carmenca a enfrentar a los chancas. Desde la cumbre del cerro, los feroces invasores bajaron en atropellados escuadrones, dando voces y alaridos terribles que hacían estremecer la tierra. Pero los incas los enfrentaron valerosamente. Cuentan que en el momento más crítico de la batalla, las piedras se convirtieron en fieros soldados y ayudaron a los cusqueños, que lograron poner en fuga a los atacantes. La victoria sobre los chancas rompió el equilibrio de poder entre las sencillas naciones del Cusco. Los incas se convirtieron de la noche a la mañana en el pueblo más respetado, y todos sus vecinos se apresuraron a pactar alianzas con ellos. Una brecha se había abierto en el círculo de vecinos de los quechuas.
y ellos se apresuraron a ensancharla. En los meses siguientes sometieron a los ayarmacas y afianzaron definitivamente sus posesiones en las cercanías de su capital. El camino hacia el explosivo engrandecimiento estaba abierto. Pachacútec había cambiado el destino de los incas. Y conforme el imperio fue creciendo, se dividió en 4 provincias o regiones administrativas que ellos llamaron Suyu. El Chincha-Suyu en dirección noroeste, el Collasuyu hacia el sureste, a la zona del lago Titicaca, el Conti-Suyu al oeste, hacia la costa, y finalmente el Anti-Suyu, a la región de los misteriosos Antis o Chunchos que viven en la selva. Los 4 Suyus reunidos formaban el Tahuantinsuyu, cuyo centro era el Cusco. Durante el gobierno de Pachacútec, el Cusco se convirtió en una hermosa metrópoli que albergaba a más de 100.000 habitantes. Sus calles, palacios y plazas bien delineadas causaban la admiración de los visitantes que llegaban desde las más alejadas regiones del imperio. El sol fue la divinidad más importante de los incas. Sin embargo, junto con el astro rey, al que le decían Inti, ellos reconocieron la existencia de un dios muy antiguo y poderoso, que según las leyendas, fue testigo del nacimiento de los hombres y los ayudó en los comienzos de la vida sobre la tierra. Ese dios era Huiracocha Pachayachachij, el supremo organizador del universo. Huiracocha fue el dios que se apareció en sueños al joven Pachacútec y le profetizó la victoria sobre los chancas. El Inca no olvidó nunca ese favor y tan pronto tuvo la oportunidad, ordenó construir en su honor un magnífico templo de piedra y adobe en un lugar llamado Racchi, a 100 kilómetros al sur del Cusco, en la ruta al Collasuyu. Este imponente santuario fue uno de los más notables del antiguo Perú. No solo porque estaba dedicado a un dios que no es el sol, sino especialmente por su extraña arquitectura, totalmente diferente del repertorio de construcciones de los incas. Aun cuando solo quedan las bases y parte de los muros, todavía es posible apreciar las gigantescas dimensiones del templo. Aquí solo utilizaron 3 materiales: piedra, adobe y madera. Pero con esos sencillos elementos, levantaron un edificio de 13 metros de alto, completamente simétrico y con un audaz estilo arquitectónico. Los sacerdotes de Huiracocha mandaron construir una laguna artificial donde podían abastecerse de agua y lavar sus ropas. Pero también se necesitaban viviendas para alojarlos. Cerca del templo se pueden ver hasta hoy las casas donde vivían los sacerdotes. Pero, ¿dónde se hospedaban los miles de visitantes? Esa es una pregunta que ha creado controversia entre los arqueólogos que han realizado excavaciones en la zona. A unos 100 metros del santuario están los restos de más de 150 recintos circulares construidos en piedra, que algunos creen fueron las viviendas destinadas a recibir a las oleadas de peregrinos.
Esa parece una afirmación razonable. Sin embargo, otros consideran que por su forma más parecen colcas, depósitos de granos o almacenes donde se guardaban las cosechas de los campos aledaños al santuario. ¿Qué serían realmente? ¿Viviendas o graneros? Al llegar al santuario, los peregrinos debían purificarse en las fuentes rituales antes de pasar a la presencia de la poderosa deidad. Dicen los cronistas que después de cruzar las puertas del templo, los visitantes tenían que dar 12 vueltas por los pasillos interiores antes de llegar al altar donde presentaban sus ofrendas. Wiracocha Pacha Yachachik, cuyo nombre significa el supremo organizador del mundo, era un dios inmaterial, representado solo como un bulto oscuro. Wiracocha Pacha Yachachik fue el hacedor de todas las cosas.